todo lo que empieza, acaba. Incluso los mejores viajes, las mejores experiencias, llegan a su fin. Y tenemos que estar listos para decir adiós o hasta luego. Sí, leyeron bien, el título de esta emisión es el último programa. ¿Por qué? Pues si quiere saber, no cambie el canal y si puede suba el volumen y así anuncia en su CDR que usted es un simpatizante del régimen. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Antes de explicarles un poco sobre las razones que nos llevaron a titular así esta emisión, hagamos un pase de lista sobre algunas de las cuestiones más polémicas o que más interés suscitan en las redes digitales y en los medios sobre Cuba, porque incluso en el último programa hay que trabajar. Las relaciones siempre han sido a un alto nivel, pero en estos tiempos complejos, donde los enemigos intentan afianzar su intención de predominio del mundo, creo que nos unen muchos más elementos para seguir luchando juntos. En ese sentido, el dirigente ruso aseguró que en el marco bilateral y multilateral Rusia no abandonará a sus amigos. El primer ministro cubano llegó a Rusia el pasado martes en una visita oficial que durará hasta el 17 de junio y en la que participará en Sochi en el Consejo de Jefes de Gobierno de los países miembros de la Unión Económica Eurasiática y posteriormente en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El primer ministro de Cuba allá en Moscú, reunido con su homólogo, dando recorridos por el país, firmando convenios. Obviamente hay gente nerviosa con la profundización de esa alianza. Claro que es cuando menos hipócrita criticar el acercamiento entre nuestro país y Rusia cuando se está consciente de la agresión sistemática e ininterrumpida por parte de Estados Unidos. ¿O es que estamos ante un caso similar al del perro de hortelano que ni come ni deja comer? Más hipócrita aún es tildar de entreguismo un proceso de intercambio comercial, económico y político cuando se está financiado por el gobierno estadounidense, como es el caso de Radio y Televisión Martí. Organizaciones de la sociedad civil independiente cubana alertaron que las disposiciones económicas y políticas del régimen y su inclinación entreguista a Rusia llevarán a la nación a una hecatombe. La relación económica, comercial, financiera y de cooperación entre los gobiernos de Rusia y Cuba y entre los pueblos de ambos países, nada y nadie podrá detener. Por supuesto, los hay un poco más inteligentes. Tenemos adversarios que, sin dejar de mencionar que somos una cruel dictadura, como es el caso de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, abogan por quitarnos de la lista de países patrocinadores del terrorismo y en general aligerar un poco el paquete de medidas coercitivas unilaterales. Y eso en un momento en el que visitan a Cuba empresarios estadounidenses que se reúnen con el sector privado o que políticos como Jim McGovern, que mostramos el programa pasado, se vuelvan más activos en su campaña por volver al enfoque Obama. Está claro que los más inteligentes del equipo contrario saben que solo con el garrote no van a lograr sus propósitos. Y ahora que la variable Rusia se coloca en el tablero, el caso es que los menos inteligentes no han dejado de hablar. Ahora la campaña para tratar de agudizar la crisis es ir contra el turismo. Y qué mejor manera que vender al mundo la imagen de un país en caos, inseguro. Han llegado hasta el absurdo de declarar a una persona que visitaba Cuba como desaparecida porque se pasó un rato sin responder al celular. Nada de echarle la culpa a Texas o a algún romance pasajero, otra víctima del auge de la violencia en la isla. Por supuesto, al poco tiempo de aparecer tuvieron que retractarse, aunque no con mucho entusiasmo. Cuba Información. Alerta, titular de impacto. Cuba vive una escalada de violencia que incluye asesinatos, asaltos y robos. Ya no es la isla ese país tan seguro donde se pasea con tranquilidad de día y de noche. Que lo publica Martí Noticias, el medio de propaganda contra Cuba del gobierno de Estados Unidos. Cierto que la grave crisis económica en la isla ha hecho aumentar la criminalidad, pero no, Cuba sigue siendo un sitio tranquilo. Desde luego, si lo comparamos con el lugar donde curiosamente se fabrican esas noticias alarmantes sobre Cuba, Miami. Dos sucesos muy recientes en esa ciudad.
el tiroteo en una discoteca que dejó un muerto y 2 heridos, y el enfrentamiento a tiros entre 2 grupos con un saldo de 9 heridos. En marzo, las autoridades de Miami Beach llegaron a imponer el toque de queda nocturno por la violencia. En lo que va de año, en el conjunto de Estados Unidos han ocurrido 276 tiroteos masivos, 23 de ellos con al menos 4 personas asesinadas. Por supuesto, no estamos ciegos ni sordos. Vivimos en Cuba, transitamos por sus calles, sabemos que sí ha habido más delitos, sobre todo robo, en los últimos tiempos. La crisis provoca ese tipo de fenómenos. Pero una cosa es admitir esa realidad y otra muy distinta, hiperbolizarla como instrumento para fines políticos. Y ahora tocaría explicar el título del programa si no fuera porque toca turno a Gabriela Fernández, que sigue teniendo al acoso en la mira. A estas alturas estamos en idónea posición de hacer un balance sobre el tema acoso. Todo apunta a que será un contenido cada vez más recurrente. Hay un grupo de personas muy ocupadas en que no nos falte material de denuncia. Buenafé volvió, dio varias entrevistas, pero seleccionamos específicamente la publicada recientemente en el canal del Necio y en la que se recordaron profecías. La entrevista completa está en su canal de YouTube y la compartiremos luego en nuestras redes. Mira esto que te voy a poner. Y es tremendo porque estas plataformas no te van a cuidar, te van a usar hasta un punto determinado y si te tienen que sacrificar, te van a sacrificar. Por eso es que yo he dicho en las redes sociales, oiga, artista, creador, no crea que con que no te metas estás ileso. No, te va a llegar tu momento. Cuando llegue un momento en el que tu silencio y tu no me quiero meter le sea útil para atacarte, te atacarán despiadadamente igual que si te hubieses pronunciado. Es más, es preferible pronunciarse, te lo digo de corazón, porque por lo menos te respetan. Que te maten mediáticamente o que te intenten matar, que te asesinen temporalmente no significa que puedan matarte. Te matan cuando te callas, te matas cuando te logran transformar, te matan cuando te logran confundir, te matan cuando tú aprendes cuál es el discurso políticamente correcto que quieren escuchar de ti. Ahí es cuando te matan. Nunca hemos hecho un arte divorciado de la sociedad cubana contemporánea, de la que nos tocó vivir en cada momento. Nunca hemos querido ser unos artistas que intentan oponerse al sistema social cubano. Nunca lo fuimos. El que dice eso ahora está equivocado. Si él usó esas canciones en ese afán, es absolutamente su derecho. Pero no nos pueden dilgar a nosotros la culpa de que hoy no piense como nosotros. No. Yo te respeto, por supuesto, tu manera de pensar, porque las canciones las hice para que te ayudaran a llegar a donde tu destino fuese necesario, ¿no? Las redes sociales han transformado la forma en que se ejerce y se ve el acoso, sobre todo porque ahora se ve más. Algo que siempre ha existido, como es el sabotaje a artistas que no se amoldan a la campaña en contra de Cuba, ahora se nos presenta en todo su esplendor, sin disfraces. Y esto sí tiene que ver con las nuevas formas de comunicación. Son precisamente las burbujas de consensos que fabrican las que propician que salga el odio de forma acrítica de las pantallas. Y no solo afecta directamente a quienes pueden tener algún vínculo, aunque sea artístico, con la política. Absolutamente cualquier persona que pueda ser instrumentalizada por la maquinaria inquisidora va a sufrir las consecuencias. Y lo va a lograr porque se ve que es un muchacho que tiene ganas de trabajar, pero el punto que yo estoy queriendo que ustedes entiendan es el punto de que si ven bien o mal, expresar la realidad de lo que está pasando en un país como el de nosotros. No está mal que tú expreses lo que tú quieras. Tú puedes expresar lo que tú quieras, eso no está mal. ¿Quién te va a decir que está mal que tú expreses lo que tú quieras? No. Mira, por ejemplo, como estabas diciendo tú, se está enfocando como desde el punto de Wow Poppy, que acaba de llegar de Cuba. Exacto. O sea, es diferente. Más bien yo pienso que a lo que se refiere Fabi es a los artistas que ya tienen un éxito internacional, que realmente no tienen necesidad, por decirle de algún modo, a su carrera, a estar regresando a Cuba cuando ya ellos tienen un éxito internacional. Me parece que ese es el punto. Sí. Pero ustedes lo ven de una forma, pero a la vez que tú, por lo menos yo, a la vez que soy músico, ¿sabes? Que nací en los barrios, me crié en los barrios. A la vez que me ven un ejemplo para los Estados Unidos. Eso se extraña, tú no extrañas... Yo lo extraño todo, claro que lo extraño. Y me duelen todas las cosas que pasan. Si yo soy músico y yo vengo y me meto una pila de años aquí, un ejemplo, y cuando voy a Cuba, o sea, me extraño cantarle a la gente que son aquí, el mismo público de aquí,
no es como el de allá. Claro. El público allá es verdad que mano para arriba, una palma. Claro, pero si tú quieres de verdad tu público, tú de la misma manera que vas a Cuba a gozar con tu público, tú defiendes a tu público y tú dices, en Cuba necesita haber un cambio ya. Por supuesto, sobre este tema podríamos analizar muchísimo más. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué se ha extendido y por qué es tan complicado de frenar? Temas de los que sí o sí tendríamos que hablar, en especial si hipotéticamente me quedara un tiempo con el programa. Por ahora, nos vemos en la mira. ¿O no? Constantemente se recrimina este programa por no hablar de la realidad. Acusación falsa porque sí que lo hemos hecho, aunque no es el principal objetivo nuestro. Hemos sido un programa de contrapropaganda, un espacio para analizar cómo se trata Cuba en el ámbito mediático, cómo se tergiversan hechos, se magnifican errores, se capitalizan las injusticias que cometemos o que no hemos logrado eliminar. Y hemos tratado de que en ese empeño realicemos análisis breves, claros y útiles para el pueblo cubano, que tiene el derecho de oír lo que decimos y salir a contrastarlo con otras fuentes. Así ha sido y será, hasta el programa final. Pero antes de hablar de eso, acá un último video, por hoy. Yo decía que éramos cada vez más revolucionarios y es por algo, porque cada vez conocemos mejor el imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces. Y antes éramos escépticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposibles. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos se apoderaron de las mentes y gobernaban no solo a base de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar. Sí, hoy es el último programa que hago yo en lo que queda de junio, porque vuelvo en julio y con Filo, sí, en mi temporada de ausencia, con Gaby y Manuel, incluso puede que se aparezca Ana si no anda por Miami. Así que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que, para bien o para mal, el programa regresa el martes, justo antes de la novela, para decepción de nuestros queridos odiadores. Hasta entonces, manténgase con Filo. Chao.